GREM presenta un espacio dedicado a nuestros orígenes. Bienvenidos a una hora para la reflexión de los acontecimientos que forjaron nuestra existencia. Diálogos con la historia. Un espacio dedicado a nuestros orígenes. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la historia. Muy buenos días, estimados amigos del Grupo Radio Estéreo Mayral. Hoy es sábado 10 de diciembre de 2022 y es un grato placer darles la más cordial bienvenida esta mañana de historia. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. Sudamérica se caracterizó en la segunda mitad del siglo XX por los golpes de Estado que impedían la democracia de los pueblos y había una intromisión clara de las fuerzas armadas, de las fuerzas castrenses. Ello provocó que cayeran en las más terribles de las miserias y en una falta absoluta de la libertad a los pueblos. Dictaduras brasileñas, llamadas gorilatos. Dentro de esta serie que estábamos comentando sobre los déspotas que ocuparon los altos cargos de las naciones de nuestra amada América Latina. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana. Por ello les invitamos a que con toda confianza nos brinden su visión del tema y nos honren con ella. Con mucho agrado damos la más cordial de las bienvenidas a nuestros distinguidos invitados, Ignacio Alfonso Salcido Dávila, licenciado en Derecho y maestro en Derechos Humanos, dedicado al libre ejercicio de la abogacía. ¿Qué tal, doctor Luis Alberto? ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. Auditorio, muy buenos días. Gracias por escucharnos. Un gusto estar aquí con ustedes. Carlos Humberto Huerta Ochoa, licenciado en Derecho, maestro en Derecho también, catedrático universitario y abogado consultor con acentuación en amparo. ¿Qué tal? Muy buenos días, doctor Luis Alberto, Ignacio Salcido, Radio Escuchas, bienvenidos a este espacio histórico. Y bueno, vamos a tener como música de fondo, una música instrumental, pero que Carlos también nos va a platicar un poquito más acerca de lo que es el bossa nova. Pero bueno, empezamos precisamente con el tema y Carlos, querías comentar acerca de la crisis económica carioca que caracterizó a América Latina en general, en particular a Brasil allá en los años 60. Así es, gracias, doctor. Bueno, el tema es precisamente de Elis Regina, que se llama Aguas de Marzo. Y hasta es una extraña coincidencia, no sé, unos dirán karma, porque precisamente esta dictadura empieza precisamente un 31 de marzo de 1964 y concluye un 15 de marzo de 1985. Y aunque el contenido de la canción no es precisamente de canto de protesta o canto nuevo, pero sí habla de muchos valores así encontrados. Pero bueno, el punto, como tú bien dices, mi estimado Luis Alberto, es la gran crisis que se empezó a vivir en América Latina, a la cual también México no fue ajeno. En el caso de nosotros podemos decir que es cuando se acaba el milagro mexicano, el crecimiento sostenible, empiezan las primeras devaluaciones, la revolución industrial, todo lo que daba, la guerra fría, era multifactorial. Entonces Brasil, su economía precisamente a comienzos de 1964, sufría graves problemas por la inflación y las diferencias políticas que tenía el presidente João Goulart, que desconozco si era de izquierda o centro derecha, o centro izquierda o de centro, precisamente con la oposición ultraderechista que aumentaba día con día. Entonces llega un momento, empieza a hacer una serie de reformas, un poco parecidas a de los 30 con Lázaro Cárdenas, con una expropiación petrolera, que culmina con lo que es Petrobras, que es la empresa estatal de explotación y administración del petróleo en el Brasil, y firma un decreto precisamente el 13 de marzo de 1964 respecto de refinerías de petróleo y tierras privadas. Entonces, les digo, así como vienen los textos de la historia nos cuentan que un grupo de precisamente afectados por ese tipo de medidas gubernamentales empiezan de corte conservador, válgame la expresión, organizan una marcha. Digo, ahora que están tan de moda las marchas, fíjense, la marcha de la familia con Dios por la libertad. Y ocurre hasta eligiendo el tema religioso un 19 de marzo de San José Obrero,
patrono de las familias precisamente, y el principal organizador de la marcha, pues un diputado opositor, Antonio Silvio Cunha Bueno, y pues bueno, es apoyado por el gobernador. Acuérdense que el Brasil también es una república federal como México, como otras repúblicas como es Argentina, como es Venezuela, como son los Estados Unidos. Bueno, el tema es que empiezan ese tipo de marchas de protesta pidiendo pues prácticamente la destitución del presidente Goulart. Se empiezan a hacer una serie de pequeños conatos de rebeliones entre huelgas, paros, y es cuando precisamente entonces hay un conflicto entre la propia jerarquía militar, uno de ellos comandados por José Anselmo dos Santos y el entonces ministro de Marina Silvio Mota. Entonces empieza un conflicto así entre ambas huestes, y en un principio, después de esa detención, si bien es cierto era por delitos contra la seguridad de la propia nación, el propio presidente, viéndose rebasado, les otorga una amnistía a todos los implicados en ese tema. El punto es que pareciera que fuera muy sumarísimamente, como decimos los abogados. La noche del 31 de marzo, el general Olimpio Murao Filho, jefe de la guarnición del estado de Minas Gerais, empieza una revuelta junto con el Estado Mayor, y que casualmente será el primero de los que inician este tipo de dictaduras, Humberto Alencar Castelo Branco. Entonces es obligado el presidente Goulart a dimitir, entonces temiéndole precisamente a estas fuerzas armadas, tiene que ceder el poder. Entonces, un momento determinado se llega para tratar de revestir con un ropaje, un disfraz, vamos a decir, democrático, se convoca una serie de elecciones, pero hay un detalle: se suprime la Constitución. En ese lapso se suprime esa Constitución y algo más terrible, se elimina un procedimiento constitucional, así como acá tenemos el juicio de amparo, se llama el mandato de seguranza, que es un control constitucional. Entonces llega un momento en que se queda la población desprotegida, y por lo mismo se atenta contra la democracia. ¿Por qué? Porque a través de esa nueva constitución se convoca elecciones, pero con el siguiente candado político, es decir, las elecciones para presidente los que van a ser los electores son los miembros del Congreso de la República. Ahí no van a intervenir directamente los ciudadanos, se respetan las elecciones locales que hubo en los diversos estados del Brasil, y es precisamente el inicio de esta dictadura. Quiero recordar, aprovechando del fondo musical que tenemos interpretado por Elis Regina, ella fue precisamente además de cantante, de alguna manera podemos decir un poco de activismo, porque ella fue la que los bautizó como los gorilas, por toda la infinita cadena que vamos a narrar ahorita de violaciones a derechos humanos y derechos fundamentales. Entonces, inclusive la muerte de ella, que es en la última parte, tiene un misterio bastante encerrado, porque se tardó mucho en determinar su causa mortis. No cuadraba mucho eso de que una combinación de alcohol con heroína, cuando hay una persona que estaba en perfecto estado de salud mental, inclusive hasta emocional. Pero bueno, eso es lo anecdótico. El tema es que en el 64 inicia la dictadura militar. No solo es apoyada por el ejército, no solo es apoyada por la oposición de corte ultraderechista y conservadora, también se prestan a ellos medios de comunicación privados como el diario O Globo y el diario de noticias, y un sector un poco conservador de la Iglesia Católica. Gobernadores de algunos estados se pronuncian así al respecto, y es cuando inicia el inicio de 3 terribles décadas de dictadura. El pretexto: una serie de crisis constitucional, una presente crisis económica, una serie de devaluaciones, una serie de aspectos inflacionarios,
y llega precisamente Humberto de Alencar Castelo Branco, mejor conocido como Castelo Branco, también militar, y siguiendo un parámetro muy parecido a las dictaduras que hemos analizado en programas anteriores. Nada más como una referencia muy breve, porque vamos a acentuar un poco el tema de sus características particulares. ¿Qué es lo que tienen en común? Pues que eran anticomunistas, que contaban con el aval de los Estados Unidos, que de hecho Estados Unidos los ponía como modelos de democracia. Es decir, modelos de democracia según los americanos era el modelo paraguayo, que lo vimos, el modelo dominicano, el modelo nicaragüense y ahora el modelo brasileño. Entonces, empiezan los militares a la hora es como un grupo endogámico, una pequeña oligarquía la que empieza a decir, bueno, vamos a ver cómo nos repartimos el poder, y es donde sale electo Humberto Castelo Branco. La idea era eliminar toda la figura que platicamos al inicio de esta saga de programas del caudillaje, ¿no? Tenía que ser nada más una persona con una carrera militar, haya sido héroe de guerra o no, se elimina ese estereotipo. Y de entrada, pues empiezan suprimiendo todas las garantías individuales o derechos fundamentales. Entonces, por decretazos, porque hay que llamarlo así, empezaron con una serie de lo que se llamaban actos constitucionales. Ahora los llamaríamos decretos administrativos o acciones afirmativas. Entonces, a través de esos decretos ley, establecían la forma de elección del presidente de la República, la forma como se toman ciertas decisiones. Por ejemplo, por motivos de seguridad nacional, se sacó de sus cargos de elección popular y de otros cargos políticos a 100 opositores a la dictadura. Entonces, era un estado, vamos a decirlo así, totalitario. También hubo con Castelo Branco un número indeterminado de desapariciones de personas, encarcelamientos, ejecuciones. Y luego lo más tremendo, si nos vamos al aspecto económico, así como se criticó en el programa pasado lo que era la OEA, la Organización de Estados Americanos, pues acá se plegaron enteramente a otro organismo muy afín al gobierno de los Estados Unidos. Adivinen cuál es. ¿No adivinas, Nacho? ¿No adivinas, Luis Alberto? Pues la OEA, ¿no? ¿O qué? No, el Fondo Monetario Internacional. Ah, ok. El Fondo Monetario Internacional, que otro presidente anterior había rechazado sus medidas, las condiciones de endeudamiento. Entonces, ya en esta época viene un préstamo, un endeudamiento de más de $300 millones. Así, amigo, lo están escuchando, $300 millones. Así como cuando hablamos de los excesos de Baby Doc en su boda, 5 millones, ahora imagínense, $300 millones en 1964-67, son 360 millones en pleno siglo XXI. Es un mundo de dinero. Entonces, se endeudó mucho el país. No existía el concepto, obviamente, de rendición de cuentas. Se suprimieron sindicatos. Los salarios reales cayeron en una caída del PIB en un 7%, al menos en 1965. Firmó múltiples acuerdos para recibir nuevos créditos por concepto de deuda externa. Y entre los acreedores, aparte de los Estados Unidos, tenían sus acreedores europeos y sus acreedores japoneses. Entonces, los préstamos anuales aumentaron en promedio, fíjense, en promedio, $73 millones durante el resto de la década de 1960. Y claro, había proyectos políticos, había el proyecto Amazonia, que era integrar la economía nacional a los intereses extranjeros, ¿a costa de qué? De la destrucción del medio ambiente y de ese hábitat que conocemos como el Amazonas. Hubo desplazamiento a poblaciones de indígenas, aborígenes de ese lugar. Hubo desaparición de esos indígenas. Apoyó también durante este régimen de Castelo a regímenes también, pues no eran enteramente dictatoriales, pero muy afines a ellos, como fue a su madre patria, Portugal, para someter otros conflictos de sus antiguas colonias como Guinea-Bissau, Angola y Mozambique, colonias y Sudáfrica, colonias portuguesas en su momento determinado. Este régimen militar, en esta primera etapa, se habla también inclusive de un asesinato de por lo menos 8,000 personas indígenas por motivo de este tipo de políticas.
Como lo dije hace rato, dentro del fenómeno constitucional, la Constitución del Brasil queda suspendida durante este régimen, se reemplaza por estos actos institucionales que fueron muchísimos, aunque si bien es cierto, un proceso importante de industrialización auspiciada por un régimen militar, también se impulsó mucho la sustitución de importaciones a escala masiva, pero sí, cero libertad de expresión, cero garantías constitucionales, muchos desaparecidos, una población sometida definitivamente ante este régimen. Castelo, bueno, fue el primero que señalar, de los que a mí me corresponde hablar. Él gobernó del 64 al 67, después seguiré Arturo da Costa y Silva del 67-69, y mis compañeros aquí presentes hablarán sobre, por ejemplo, Emilio Garrastuza Médici, que fue del 69 al 74, Ernesto Beckman Geisel del 74-79, y el último, João Bautista de Oliveira Figueiredo del 79 al 85. Pero les digo, en esta primera etapa, esos eran los requisitos, eran parte como de un triunvirato, una endogamia, que nunca es bueno en ningún país que se puede decir democrático o en cualquier tipo de institución, que es entre los mismos iban rotando. Él en un principio como que no quería que la dictadura fuera así de prolongarse muchos años, pero al final de cuentas el mismo propio Castelo Branco cedió ante las propias presiones políticas que tenía de ese mismo grupo y entrega el cargo precisamente en 1967. Entonces le entrega precisamente a su homólogo, precisamente Arturo da Costa y Silva. Entonces, ahí bueno, ¿Perdón? ¿Te parece bien? Hacemos una pausa en este momento para continuar perfecto. El segundo de los dictadores de esta época. Vamos a hacer una pausa y continuamos. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando acerca de los dictadores brasileños llamados gorilas, así tal cual fue el nombre que se les dio en esa época. Con nosotros, Carlos Humberto Huerta Ochoa e Ignacio Alfonso Salcido Dávila, ambos licenciados en Derecho, amantes de la historia. Y bueno, Nacho, ¿querías comentar algo acerca de este primer personaje que es el que abre la dictadura de los gorilas en Brasil? De Castelo. Así es, bueno, en general, pues el mismo esquema que se sigue en la instauración de dictaduras en Latinoamérica. Y todo tiene que ver, como comentó Carlos acertadamente, con la violación de derechos humanos, pero ¿a cambio de qué? Pues a cambio de crecimiento económico. Alegan, como siempre, que hubo muchísimo crecimiento económico, inclusive las industrias, en particular la industria automotriz, tuvo un crecimiento muy destacable durante los primeros años de la dictadura, y ocurre lo que se llama el milagro económico brasileño. Pero imaginémonos un milagro económico durante una dictadura militar. Pasa precisamente lo que abordamos en el programa anterior, que hubo unos aumentos sustanciales en los índices que miden el bienestar de la economía de un país, como es la reducción de la inflación y el incremento del crecimiento, pero por otro lado, pues aumentó, lo único que pasó es que aumentó la desigualdad. Entonces, lo mismo, que es no dejarnos engañar por el hecho de que, por un lado, la uniformidad de las conductas de las personas que se consigue mediante el ejercicio de la fuerza, es decir, pero de la fuerza coactiva, la fuerza externa, como hacen los militares, puede llegar a provocar beneficios numéricos. El punto es que los humanos no somos maquinitas, y por lo mismo es que los regímenes militares no provocan sociedades sanas, porque a los humanos nos mueven muchos móviles y casi ninguno de esos implica el satisfacer los fines ajenos. De ahí el tan caro y custodiado principio de la dignidad humana, doctor.
Excelente, gracias, muy bien. No, muy bien. Carlos, creo que quieres continuar tú con Arthur de Costa e Silva. Así es, doctor, muchas gracias. Y sí, reforzando lo que decía aquí mi amigo compañero Ignacio Salcido, pues es un avanzamiento en cuanto a los derechos humanos. Hay un punto que omití, pero también se siguió presentando con Arturo Costa e Silva y también respecto con Castelo, fue lo siguiente. De una manera, hizo una constitución a modo que nada más permitía el bipartidismo. En este caso, el partido de ultraderecha que sostiene este régimen era Arena. Precisamente sí, era la Alianza para la Reconstrucción Nacional, Arena. Nacional, así es. Y el otro era el Movimiento Democrático Brasileño, que de hecho pues era nada más de puro membrete, porque no había ese contrapeso. Entonces, de alguna manera, digo, a través de estos precisamente actas institucionales, hacían y deshacían en cualquier materia, en materia política, en materia electoral, en materia administrativa. Entonces, cuando llega Costa e Silva, pues las cosas no cambian para bien, en nada para bien. Entonces, empieza a reforzar un poco lo que es la jerarquía militar. Les pasa el equivalente a un México 68, pero esto fue en marzo, un enfrentamiento entre estudiantes y policías en Río de Janeiro, ocasiona la muerte de un estudiante precisamente a quemarropa por un oficial. Se viene una marcha la famosa marcha de los 100,000, que generaron virulentas críticas precisamente del opositor partido del Movimiento Democrático Brasileño en contra del Congreso. Hubo un diputado opositor, pa' nombrecito, digo yo, Márcio Moreira Alves, y quien convocó el 7 de septiembre a un boicot contra las celebraciones militares. ¿Por qué esa fecha? Porque el 7 de septiembre es la fecha de independencia del Brasil. Entonces fue, vamos a decir que escogidamente esa fecha con un tono de revancha. Pues, ¿qué es lo que pasa? Se vienen las represiones. El presidente Costa e Silva no se la quiebra a través de un acta institucional, ordena la disolución del Congreso, y ordena la disolución, pero ¿por qué? Primero el Congreso se niega a armarle un juicio de desafuero, juicio político a Moreira Alves. Entonces ya de ahí en adelante, pues no le queda otra más que disolver precisamente las cámaras. Es inevitable precisamente todo ese tipo de situaciones, pero les tengo una sorpresa. Costa e Silva sufre un accidente cardiovascular precisamente el 31 de agosto de 1969. Fue separado del gobierno y reemplazado por la misma junta militar y muere precisamente el 17 de diciembre de ese mismo año. Pero la junta militar, como les digo, como parte de esas prácticas endogámicas, ya tenía sucesor proyectado, que era precisamente Médici, Emilio Garrastazu Médici, del cual van a hablar ahorita mis compañeros. Es cuanto, mi estimado auditorio. Gracias. Gracias. No sé, Nacho, si hay algo más sobre el caso de Costa e Silva. No, doctor, no, podemos continuar con el esquema que tenemos programado, sí. Ok. Bueno, el tercer militar que va a ocupar el cargo dentro de este grupo de dictadores brasileños, como decía hace un momento Carlos, es Emilio Garrastazu Médici, más conocido como Médici. Era un militar político que alcanzó el cargo de parte del grupo militar, o sea, realmente él apoya primero el golpe de Estado de 1964 y luego es nombrado jefe militar en Porto Alegre. Así era como se combinaban ellos. Pero cuando Arturo da Costa Silva queda incapacitado, la junta militar, es decir, el grupo de ellos mismos, lo nombra a Médici como presidente. Curiosamente, Médici hace algo interesante que nos comentaba ahorita Carlos, que es reabre, por decirlo así, el Congreso que había sido disuelto por Costa. Y a pesar de este aparente republicanismo que pudo haber sido aplaudido por mucha gente, Médici consagra la mayor parte de sus esfuerzos a reprimir severamente a la oposición de izquierda. Como se decía en un principio, todos estos dictadores van a ser antimarxistas, anticomunistas y van a perseguir duramente a todo aquel que no piensa como ellos, sobre todo
todo el que es izquierdista. Inclusive durante el tiempo de Médici aparece una guerrilla urbana en Brasil, pero él ordena suprimirla, matarlos a todos y más, y destruir todo movimiento opositor que pudiera existir. Crea un servicio de inteligencia que se dedica precisamente a asesinar a líderes de izquierda. Su gobierno es conocido como los años de plomo del régimen militar. También en esa época empiezan a aparecer los famosos grupos paramilitares secretos que asesinaban, mantenían un control muy estricto sobre periodistas, por ejemplo, sobre toda actividad política, y en particular toda la propaganda que se escuchaba en Brasil en esa época era un apoyo popular al régimen militar. Miren, alcanzó tal situación esto, que el deporte mismo era utilizado para justificar las acciones del gobierno. Cuando Brasil gana la Copa Mundial de México en 1970, sirve esto para lanzar una campaña de persecución y arrestos contra militantes de izquierda, ¿sí? Y al mismo tiempo se hablaba de que ir a favor de la selección de Brasil era tanto como una lealtad nacionalista y patriótica. Es decir, todo se manipulaba, se identificaba la lealtad a los militares con la lealtad a la propia nación brasileña. Ahora, volvemos a lo mismo que nos mencionaban tanto Nacho como Carlos hace unos momentos. En materia económica, siempre de alguna forma, y gracias a los préstamos tan grandes que se estaban recibiendo, se impulsaron proyectos de obras públicas masivas, ¿sí? En esa época, el Fondo Monetario Internacional, los mismos Estados Unidos, ayudaban mucho a los gorilatos para que pudieran realizar ciertas actividades económicas. Se promovió mucho la construcción de viviendas para la clase obrera, la subvención a ciertas industrias, decíamos hace un momento que era el caso, por ejemplo, de los automóviles, y a esta época también se trató de llamar el milagro brasileño, ¿sí? Que supuestamente ayudaba a que creciera la clase media del Brasil. Ahora bien, por ejemplo, en relaciones internacionales en 1973, Médici acordó con Paraguay la construcción de la gigantesca represa del Itapú, y esa fue una manera de obtener una fuerte energía para el desarrollo industrial y comercial del Brasil, ¿sí? Ahora, sin embargo, fíjense ustedes lo que es el exterior, lo que viene de afuera. En 1973 vino la gran crisis del petróleo, que fue mundial, fue un problema que afectó a todos los países del mundo, algo parecido a lo que puede y de hecho está pasando en este momento. Y esa crisis del petróleo va a dejar una deuda externa tremenda, un gasto excesivo en el aparato público del Estado, que estaba sobrecargado por una burocracia muy grande y por un ejército, una fuerza militar también muy poderosa. Y entonces esta depresión económica causó estragos entre las clases más pobres, lógicamente, de aquellas que dependían de la economía estatal, y aumentó la desigualdad entre ricos y pobres e incrementó la pobreza, porque mucha gente del campo se había venido a las urbes, a las ciudades grandes, y había formado lo que conocemos como las favelas. Las favelas son gigantescas concentraciones populares que viven en casas de cartón, en casas de madera, y que viven con una miseria absoluta, no tienen electricidad, no tienen agua, no tienen drenaje, prácticamente nada de esto. Y al mismo tiempo hay que destacar que el odio hacia el marxismo era tan grande que Médici demostró su decisión para que cuando Salvador Allende llegó a la presidencia de Chile, que no tenía nada que ver con Brasil, él se preparó para derrocarlo. Él le pidió al presidente de Estados Unidos que lo apoyara para dar el golpe de Estado y estableció incluso que si no lo daba Estados Unidos, Brasil sí lo daba, que el golpe iba a ser sí o sí. Brasil utilizaría toda su fuerza para destruir el marxismo en Chile. Y fue así como precisamente logró
que viniera el golpe de estado de Pinochet, del que platicaremos más adelante, no hoy, y Brasil apoyó a los militares chilenos para darles esa fortaleza. Ahora bien, la Constitución que se mencionaba hace un momento, aparte de todas las características fundamentales que tenía, había un detalle muy interesante que cambió también la estructura del trabajo en el mundo, y que fue el hecho de que la Constitución establecía que solamente podían votar los que supieran leer y escribir. Y eso trajo como resultado que surgiera un modelo de alfabetización que fue de Paulo Freire, mundialmente famoso, que consistía precisamente en ayudar a la gente a leer y escribir para poder tener derecho a votar. Ahora bien, Medici dejó el poder el 15 de marzo de 1974 y va a ser elegido el general Ernesto Geisel como el siguiente presidente. Y Medici va a mantenerse alejado de la vida pública, pero curiosamente también va a fallecer de un accidente cerebrovascular en 1985, algo que había sucedido con otro presidente. Y no sé, pues aquí dejo yo para ver si Nacho quiere empezar con el siguiente, que nos quedan un minuto y medio más o menos. Yo tengo un breve comentario nada más, doctor, muy breve. Hablabas tú de las favelas, que es algo que se volvió icónico en el Brasil. Hay que decirlo nada más, ponerse como una referencia. Ahí en ese régimen es cuando surgen los primeros cinturones de miseria, porque eran muchísimos. Era una pobreza incontable. Es nada más lo que quería yo nada más acentuar de esa época precisamente de con Medici. Gracias, perdón por la intervención. Adelante. En este tiempo tan breve que nos queda, pues solamente hacer un comentario en relación a qué tan, por qué el hecho de exigir un cierto nivel de educación a los votantes, porque eso me parece muy interesante, no es válido. Sería tanto como decir que si no se sabe leer no se tiene derecho a vivir. ¿Por qué? Porque realmente en el entorno social actual la supervivencia ya no es una cuestión natural. Nosotros ya no andamos por el desierto buscando pieles para cubrirnos, comiendo hierbas, cazando animales. Ya la supervivencia, dicen algunos autores, es cada vez más un hecho artificial. ¿Y de qué depende? Pues del sistema en el que estamos insertos. ¿Elegimos nosotros el sistema? Realmente no, así nacemos. Nadie escogió que nosotros naciéramos en un sistema, por ejemplo, el que vivimos en México, en la realidad actual, en una democracia, en una república, dividida en entidades federativas, con un sistema de salud como el que tenemos, con un sistema de seguridad pública como el que tenemos. Eso ya estaba establecido o ha ido evolucionando y muchas veces muy al margen de nuestra voluntad. Entonces, ¿cómo sería el exigir a las personas insertarse al sistema, como es obligarlas a alfabetizarse para poder votar? Eso es desde mi punto de vista, doctor Carlos, no sé qué opinan ustedes en este breve tiempo que nos queda, indignante y por ende inaceptable. Todas las personas deben de poder participar en el proyecto de sociedad que rija su entorno, al margen de su nivel de cultura, al margen de sus condiciones personales y de cualquier otra cuestión, porque por el simple hecho de ser personas tienen pues derecho a existir. Coincido totalmente. Es muy interesante ese punto, estoy totalmente de acuerdo. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos platicando en breve. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando de las dictaduras brasileñas llamadas gorilatos. Con nosotros el licenciado Ignacio Salcido Dávila, el licenciado Carlos Humberto Huerta Ochoa, ambos amantes de la historia. Y bueno, íbamos a continuar con los siguientes mandatarios militares del Brasil, con el licenciado Ignacio Salcido. Así es, doctor. Bueno, aquí creo que es muy importante retomar, porque hay quienes comentan, hablamos un poco del Plan Cóndor en un programa anterior, y que era un plan pues auspiciado por los Estados Unidos de América y coordinando todos los países sudamericanos
o la gran mayoría de los países sudamericanos, como un eje represor en el que no existían fronteras y tampoco límites. ¿Y por qué hablamos del plan Cóndor? Insisto, porque algunos dicen que se ciñó precisamente con base en la dictadura militar brasileña. ¿Por qué? Se han encontrado documentos y de hecho la CIA desclasificó un documento en el año 2015 en el que se advierte que el asesinato de opositores que se dio durante la dictadura militar brasileña, que fue del 64 al 85, se ordenaba desde el Palacio Presidencial y Estados Unidos estaba al tanto. Eso, insisto, lo revela un documento que es un memorándum del director de la CIA de aquella época, William Colby, dirigido al secretario de Estado, famosísimo tanto por bien como por mal, Henry Kissinger. Y el asunto del memorándum decía: decisión del presidente brasileño Ernesto Geisel, que es nuestro personaje, de continuar con las ejecuciones sumarias de subversivos peligrosos bajo ciertas condiciones. Entonces, aquí es también una contradicción, ¿no? Porque se supone que Estados Unidos es el libertador del mundo, esa es la política que ellos manejan y es el discurso que siempre han tratado de vender. ¿Y cómo es que tienen conocimiento de que los países están ejecutando de manera sumaria a las personas por el simple hecho de aparentemente ser contrarios o opositores a un régimen, y aunque lo fueran, que estuviera acreditado que lo fueran, y en lugar de intervenir por alguna vía para eliminar esas violaciones a derechos humanos, las propician? Y aquí hay una contradicción, porque la asunción al poder por parte de Ernesto Geisel se considera que es el inicio de la época que se llama apertura política en Brasil, que inició supuestamente de manera tímida en 1974. Un aspecto muy destacable es que los brasileños no tienen una mala opinión de Ernesto Geisel precisamente porque lo consideran el precursor de la democratización del país. Es decir, que él sentó las bases para ir dejando atrás la dictadura. Lo que pasa es que aquí hay varias cuestiones. En primer lugar, un dictador militar, pues obviamente tiene que tener como base de su dictadura, de su gobierno, pues a una sociedad. Y cuando asume el poder Ernesto Geisel, ya prácticamente el milagro económico del que hablamos en bloques anteriores había desaparecido. En el momento en el que él asume el poder, el crecimiento económico ya no existía porque se basaba en el endeudamiento externo y entonces empezó a quedar estancado. Y a pesar de esas señales de crisis, el ciclo de expansión económica que inició a mediados de 1970 pues fue artificialmente propiciado, con incentivos a proyectos y programas oficiales que permitieron que grandes obras fueran alimentadas, pero eso aumentó también el endeudamiento. Aparte, insisto, aquí hay un tema. Se supone que él es una persona que propició la democratización, pero imaginémonos cuál fue el estándar de propiciar la democratización cuando aprobó una ley de censura que aumentaba las restricciones a la libertad de expresión y que prohibía a los candidatos opositores hacer discursos públicos, exigiéndoles publicitar solamente su nombre y el número de postulación. Qué bonita democracia, ¿no? En la que yo estoy en el poder, tengo todos los micrófonos y las cámaras y puedo dar el discurso, hablar lo bonito de lo bonito, callar lo feo y reprimir a los opositores. Y tú, si tú quieres oponerte a mi régimen, pues te tomas una foto y la pegas en donde yo te diga que la pegues, pero no puedes tener una plataforma política ni tampoco puedes dar discursos. Es decir, mi contrario es una foto, es una caricatura. Por lo tanto, es que no puede decirse que realmente haya dado pie él a la democratización, que haya suavizado el régimen. Lo cierto es que más bien era la propia sociedad brasileña la que ya estaba comenzando a presionar al gobierno, porque siempre se habla de los líderes como si ellos fueran los que malearan como escultores a la sociedad, y dejando de lado que ellos simplemente están en una posición que se les otorga. Ellos no agarran un martillo, un cincel y una roca y a voluntad lo esculpen. Ellos se ponen o los ponen a la cabeza de una colectividad, pero la colectividad tiene vida propia y por ende yo considero muy respetuosamente que es falso que una persona que por un lado aprobaba los asesinatos sumarios de opositores, pero es que también aquí es un tema, ¿no? Es una democratización muy tímida, porque él decía que solamente asesinaran de manera sumaria a los subversivos, pero siempre y cuando fueran peligrosos. Es decir, le dieron a él la alternativa de continuar o de hacer cesar esa política de asesinatos sumarios
Y como él acababa de asumir el poder, porque esta reunión, estamos hablando de 1974, cuando se tomó esta minuta, pues él toma la decisión de decir, bueno, sí, pero no tanto. Sí, pero siempre y cuando sea un subversivo peligroso. Entonces, digo, no sé si ustedes estén de acuerdo que esto de ninguna manera implica suavizar absolutamente nada, porque de todas maneras se sigue dando a quienes ejecutaban a esas instrucciones, pues la potestad de decidir sobre la vida y la muerte de otras personas. Como comentamos, pues él inició un plan nacional de desarrollo, colaboró con la construcción de la central hidroeléctrica, que también eso detonó en crecimiento, porque pues siempre sabemos que a mayor infraestructura en un país, cuando aumentan las vías de comunicación, cuando aumenta las redes eléctricas, cuando se aumenta la infraestructura en general, pues se tienen las bases para el crecimiento económico. Obviamente también con aspectos sociales como son la seguridad y la seguridad tanto personal como la seguridad jurídica. Estrechó relaciones diplomáticas con China y con Alemania, llegó a un acuerdo nuclear. Y bueno, bajo su mandato también se cometieron no solamente asesinatos de opositores vistos como miembros de una colectividad indeterminada, sino también personajes destacados. Un periodista llamado Vladimir Herzog fue asesinado en la sede del Destacamento de Operaciones e Información del Centro de Operaciones de Defensa Interna. Y lo que sí es que quizá por esto él se reivindica, porque en 1985, años después de dejar el poder, y ahorita vamos a hablar de eso, él apoyó las elecciones de Tancredo Neves, que sí fue el primer presidente electo con el que se considera que se termina en definitiva la dictadura militar. Después de Geisel, él mismo coloca a su sucesor, pues sabemos que así opera hasta en democracias, ¿por qué no en dictadura militar? Y designa a João Baptista Figueiredo, que también era militar, de hecho era hijo de un general llamado Euclides de Oliveira Figueiredo. Ese militar estuvo exiliado tras un intento de derribar una dictadura en 1932. Asume la jefatura del Servicio Nacional de Información en 1974, ya estamos hablando de Figueiredo, que obviamente esto ya es bajo el mandato de Ernesto Geisel, y posteriormente se le da a él el poder. Él comienza con planes de austeridad, pero no logró recuperación en la economía brasileña sino hasta el final de su periodo. A menudo estaba incapacitado por enfermedad, se tomó 2 bajas prolongadas para tratar su salud en 1981 porque sufrió un ataque cardíaco, y en el 83, pero el vicepresidente civil no gozó de gran poder político, es decir, de alguna manera o de otra, las cuestiones que tenían que ver con las decisiones fundamentales seguían siendo referidas a él. Finalmente, con él sí, pues ya la sociedad brasileña tenía, vamos a verlo como una olla a presión. Creo que eso es la situación de las dictaduras o los gobiernos represivos, va aumentando la presión hasta que hace ¡plap! Y eso le toca ya a João Baptista Figueiredo, quien acepta que entre en el poder Tancredo Neves, que ganó la elección presidencial de 1985 y fue su sucesor. Pero bueno, ahorita a mí me gustaría abordar un tema, no sé si están de acuerdo rápidamente, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué personas que no tienen algún diagnóstico de padecimientos psiquiátricos pueden realizar actos tan inhumanos como el mandar matar personas de manera fría? Y lo peor es que es uno tras otro y tras otro, y lo hemos visto hasta en el caso de las líneas sucesorias, que lo podemos llamar así cuando un padre ejerce un gobierno represivo y luego asume el hijo y el hijo hace exactamente lo mismo. ¿Están locos? Pues no, simplemente son seres humanos que se dejan moldear por el entorno. Hay una paradoja, porque dicen que las personas cuando llegan al poder, para llegar al poder tienen que ser sociables y agradables. De otra suerte, no habría manera en que pudieran controlar una colectividad o asumir la dirección de una colectividad. Eso de controlar se escucha muy feo. Entonces, para asumir el poder se ganan la confianza de quienes lo rodean como líderes, y cuando esas personas ya están en el poder, pasa algo en muchas, no en todas. Se convierten en personas diferentes, y esto lo dice la ciencia. Como decíamos, pues bueno, el hecho de que las personas cuando llegan al poder no es nada más una cuestión que se sepa de dominio público, de sabiduría popular, sino que la ciencia ya ha establecido ciertos cambios de conducta cuando a las personas se les asigna poder, inclusive de manera aleatoria, y es lo que había comentado. Se hicieron experimentos que a mí me recordaron un poquito a los perritos de Pavlov. ¿Por qué? Porque mediante estímulos muy simples se demostró cómo los humanos cambiamos nuestro comportamiento cuando se nos asigna poder, inclusive de manera aleatoria.
¿Cómo es que se dieron cuenta de eso? Bueno, lo que pasa es que a un grupo de personas en condiciones controladas de estudio, de ciencia, de laboratorio, se les dijo que tenían datos sobre ellas que afirmaban que tenían buenas habilidades de liderazgo. Después les dieron una tarea y aproximadamente 30 minutos después los investigadores colocaron un plato de galletas en la mesa. Aquí está el tema de la analogía con lo de Pavlov. De manera significativa, la persona a la que se le había asignado el poder tomó más galletas que la parte que le correspondería, pero también comía de forma desordenada, hacía ruidos de poca educación y derramaba las migas, o sea, hacía un desastre. En general se estima que las personas, cuando se les da poder, incluso sin razón alguna, se vuelven groseras, impulsivas, y es más probable que interrumpan a otras personas o que eviten el contacto visual cuando alguien les está hablando. Aducen que cuando las personas tienen el poder, también se vuelven menos inhibidas. Por eso es que los niños ricos, y eso también hay estudios al respecto, son más propensos que los niños pobres a robar, a tener un comportamiento sexual inusual o a insultar a sus colegas. 2 de cada 3 actos de inestabilidad son perpetrados por individuos con alto poder. Este experto, que fue el autor del estudio, el doctor Bacher Kellner, dice que tras estudiar las consecuencias del poder, es que es adictivo, que sin inhibiciones las personas tienen la libertad de perseguir sus propios intereses y deseos y su propio placer, y en la mente de una persona que esté en el poder le hace sentir bien. Entonces se provocan hasta ciertos cambios químicos. Las personas con poder también sienten más felicidad, se sienten más apreciadas, sienten que tienen un mayor estatus o mayor estima, y sus sistemas nerviosos están más tranquilos. También su salud es más sólida. Entonces, ¿es benéfico para la salud? Sí. ¿Siempre es nocivo el poder? No. ¿A todas las personas los enferma? No. Hay pruebas también, y eso lo podemos ver con los grandes líderes de la historia, que vamos a hablar del mayor líder de la historia precisamente en 2 programas más, cómo no necesariamente el poder trastorna a las personas para mal. La conclusión es que el poder no genera una patología, y el poder lo que genera es una prueba de carácter. Por eso es que no todos los líderes se convierten en asesinos despóticos y megalómanos. Una profesora de psicología en Varsovia llamada Alexandra Sislak identificó 2 aspectos muy distintos y contradictorios en el poder. El poder le da a la persona el control sobre la vida de otras personas, pero también le da más control sobre su propia vida. Eso es lo que se dice cuando las personas están empoderadas. Es decir, cuando una persona tiene más control sobre su propia vida, suele tener un comportamiento positivo. Por eso es que el poder tiene efectos positivos inclusive en la salud, pero cuando se ejerce de manera correcta, cuando se tiene el carácter para tener no nada más el control de los demás o el control sobre las circunstancias que pueden afectar a los demás, sino también el control de uno mismo. Pero aquí es el tema, y es la dicotomía. Cuando se pierde ese control, por ejemplo, cuando el grupo del que se está en control entra en un estado de caos, es cuando el efecto corruptor del poder puede superar al efecto positivo. En conclusión, dice la ciencia que el poder es bueno y se puede usar para el bien mayor, pero se debe ser consciente del precio que conlleva. ¿Y por qué el poder es bueno y hasta necesario, opino yo, y lo voy a dejar también para ustedes? Pues porque somos, como decía Aristóteles, somos animales sociales. Y en la medida en la que somos animales sociales, el son politicón, pues necesariamente tiene que haber alguien que marque las pautas para conducir a la colectividad. Por eso es que como especie, inclusive no nada más se nos impone, sino que nosotros demandamos como especie un líder, lo necesitamos. Pero el punto es que ese líder tenga el temperamento suficiente para no perder el control. Doctor Carlos, no sé qué les haya parecido esta investigación, a mí me pareció sumamente interesante. Muy interesante, realmente muy valiosa. Creo que es importante destacarlo, y eso nos explica muchas de las cuestiones que hemos estado analizando en los programas, en este programa y los programas anteriores. Nos acabó el tiempo. Quiero agradecerles la participación en este programa. Muchas gracias, Carlos Humberto Huerta Ochoa. Muchas gracias, Ignacio Alfonso Salcido Dávila, ambos licenciados en Derecho, amantes de la historia. Y bueno, para la próxima semana tenemos el último de los programas por el momento que vamos a plantear sobre lo que serían las dictaduras latinoamericanas. Carlos, creo que es de Argentina, ¿verdad?
y Argentina, serían Muy bien. Galtieri. Gracias. Esto es una serie de programas propios de estas fiestas decembrinas que te lo dejo a ti, doctor. Muy bien, sí, ya tendremos otro. Bueno, pues muchas gracias a ambos, muchas gracias a Claudia Martínez Martel, la coordinación general de este programa, gracias a Roberto Ríos en la dirección de grabación, y a ustedes, estimadas amigas, amigos, nos esperamos el próximo sábado 17 de diciembre. Muchas gracias, muy feliz día, muy feliz fin de semana. GREM presentó Diálogos con la Historia. La charla concluye por esta semana, pero nuestra raíz es extensa, por lo que te invitamos a debatir el tema en nuestra próxima emisión. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la Historia.